Grabando, segundo. ¿Quién va a hacer las preguntas? Primero un conversatorio. No es por la dirección en la que va a hablar. Y ya entonces después Mayra ejecuta el preguntas. Señor director de la Policía Nacional de Panamá, le reiteramos nuestro agradecimiento como Grupo de PASA por habernos atendido nuestra solicitud de invitación de venir aquí. Sabemos que actualmente, su agenda es bastante complicada y por eso hemos hecho el agradecimiento. Aquí presentes están los compañeros Carol Lara y Fanny Arias, que son las encargadas del diario Panamá América, Mayra Montenegro, que era su directora del diario Crítica, y mi persona Roberto Acuña, que actualmente fungo como director del diario Crítica. Básicamente, señor director, lo de hoy era para que usted nos diera su perspectiva, ¿no? Más que todo para nuestra audiencia, del acontecer nacional en cuanto al el grado de criminalidad que se vive actualmente, y que saber su perspectiva de, en este momento, qué está haciendo la Policía Nacional básicamente para poder ayudar lo que es a disminuir, ¿no? El grado de, hasta cierto punto, decirlo así, de hechos violentos que se suscitan en el país recientemente. Bueno, más que nada, primero darles las gracias por el espacio que nos han permitido, tanto a mi persona como a representación de la Policía Nacional, de los más de 25.000 personas que trabajamos en la institución, siendo parte del Ministerio de Seguridad, el brazo operativo más grande del Ministerio de Seguridad. Desde que inició este año, por ejemplo, en lo que es enero, febrero y marzo, hemos tenido un año con incidencias por debajo del 10%, por lo cual la actividad que la Policía Nacional desarrolla se ha podido marcar como un éxito en estos meses. Hemos tenido, por supuesto, un abril que fue un mes de reto. Debido a estos éxitos que tuvimos y hemos estado teniendo y sostenidamente en las partes de incautación de drogas, por ejemplo, y sobre todo el tema que hemos dado con este tipo de flagelos de narcóticos, de contaminaciones de contenedores que al final marcaban una droga falsa dentro de estas contaminaciones, siendo una mención que se dio, por supuesto, que luego de ser agresivamente exitosos en ese sentido, en incautaciones récord que se han hecho por parte de la Policía Nacional en esta gestión que inició desde el año 2024, esto deriva en una situación, lo que estamos viviendo en lo que fue abril fue una consecuencia del éxito en las incautaciones que se dieron en cuanto a drogas y asimismo en ser lo más consecuentes sobre lo que estaba pasando en el tema de las contaminaciones que se estaban dando falsas, lo que denominamos comúnmente como lo que es un tumbe. Entendamos que estas revisiones de estos narcóticos se estaban haciendo desde el año pasado hacia el mes de octubre, cuando estábamos viendo una tendencia que había un cambio en la estructura y la composición de la droga que se estaba enviando principalmente hacia Europa. Luego seguimos haciendo estas verificaciones junto al IMELF, que es el Instituto de Medicatura Forense, y asimismo junto a la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Antidrogas, y hemos dado que en los últimos meses, hacia finales de marzo y lo que fue abril, hubieron contaminaciones falsas de casi 2 toneladas que se pudieron documentar. Obviamente, al tener éxito en estas verificaciones e incautaciones, porque al final el año pasado con un total de incautación arriba de 36 toneladas de droga que fue incautado por la Policía Nacional, eso es un récord significativo dentro de lo que es la operatividad de la policía. Al tener este año las incautaciones que se han dado no solamente en puertos, sino también en territorio, como fue, por ejemplo, en la área de Tolé, en la área comarcal, que se incautó 2 pick-up con 1,5 toneladas de droga positiva, y asimismo en Los Santos, media tonelada de droga positiva, se suma a la operatividad que estamos llevando a cabo en los puertos, donde se pudo identificar que 2 toneladas de droga eran falsas. Esas 2 toneladas de droga, por supuesto, sospechamos que fortaleció algún grupo, alguna estructura criminal dentro del país. Al tener esa estructura criminal y siendo efectivos en esa identificación de esos contenedores contaminados que tenían un destino de Europa, se menciona esto en el mes de marzo aproximadamente, que es cuando comienza a elevarse la incidencia debido a la cuantía de esta cantidad de droga que fue incautada, lo cual representa un valor aproximadamente en mercado de Panamá, no de Europa, de alrededor de $20 millones, 25 millones de dólares, lo cual es un número significativo importante en fortalecimiento de alguna estructura criminal. De los homicidios que actualmente se han cometido a nivel nacional, ¿cuántos están relacionados con lo que es el fenómeno del narcotráfico? Sí. Mira, de los homicidios que tenemos y cómo los podemos relacionar son,
por los prontuarios de las personas que han sido ultimadas. Hemos tenido, por supuesto, casos que las personas no tienen un prontuario, pero pueden tener de alguna forma alguna identificación con afiliación en las investigaciones que estamos llevando. Aproximadamente el 80%, 85% de las personas que han sido ultimadas dentro de lo que es un asesinato están consideradas dentro de lo que es el crimen organizado. Eso lo hemos documentado y lo hemos evidenciado en múltiples entrevistas. Sin embargo, la Policía Nacional, por ejemplo, al día de hoy ha sido efectiva sobre la cantidad de personas que han estado en el tema de homicidios o tentativa de homicidios, capturando más de 186 de estos en lo que va del año. Solamente en lo que va de enero a la fecha, hemos dado con capturas de 186 personas que están vinculadas directamente o a delitos de tentativa de homicidio que no terminaron el trabajo, por decirlo así, o gente como homicidas que sí, digamos, ultimaron a las personas. Sumado a eso, la efectividad de la policía también se ve evidenciada en la cantidad de pandilleros que hemos podido sacar de circulación, que a la fecha, solamente este año, llevamos 146 pandilleros que se han podido sacar de circulación. Te sumo a esto de que desde el año 2015, el promedio de operaciones antipandillas que se ha desarrollado en el país está aproximadamente entre 20, 15 operaciones. En las fechas de pandemia bajaron 5 y 9. En lo que va del 2024, logramos hacer 24 operaciones, superando todos los años que marcaban 10 años para atrás. En el año 2025 logramos 28 operaciones. Este año ya tenemos 9 operaciones realizadas a lo que va del año y tenemos aproximadamente 17 adicionales que vamos a realizar, que seguramente ese número va a crecer en algún momento debido a que se van a incorporar nuevas operaciones durante el año. Ya hoy tenemos suficientes evidencias de diferentes grupos a los cuales tenemos que ir a ejecutar estas operaciones en conjunto con el Ministerio Público para poder seguir sacando de circulación no solo a los homicidas, sino a los pandilleros. En efecto, tuvimos un mes de abril complicado, fue un mes de abril que se dio con algunos hechos importantes. Sin embargo, estos hechos han sido dirigidos precisamente a personas que están en su mayoría vinculadas al crimen organizado, a estructuras pandilleriles, las cuales al final, por buscar espacios y por ser efectivos en las capturas de algunos líderes de esas pandillas, han tratado de comenzar a ocupar esos espacios dentro de esas estructuras que han quedado vacíos, y esa es la situación por la cual se ha derivado en parte lo que ha sido los homicidios que hemos visto en abril. Hay lugares como por ejemplo el Chorrillo donde se ve que hay una fragmentación bastante, digamos así, llamativa de pandillas, ¿no? Donde prácticamente, según se puede percibir, en último caso del sargento que falleció, se supone que la pandilla del PRD tenía entonces como enemigo prácticamente a gente que estaba al frente y a gente que estaba detrás. Entonces, en un mismo área, según nosotros pudimos constatar acá en investigaciones, había más o menos como 5 o 8 pandillas entre calles. Es correcto. Es el flagelo que tenemos y hemos visto no solamente en una estructura como lo que me mencionas hacia el Chorrillo, hemos visto en Santana una situación similar, en el área de lo que es San Miguelito, entre lo que son veredas también en algunas secciones, y la área de Colón entre las 16 calles principalmente, sumado con lo que es Alto de los Lagos, Cristóbal y otros lugares. La Policía Nacional ha estado efectivamente ejerciendo su posición en esas 5 zonas de impacto principalmente, dando con estas capturas. El hecho lamentable de nuestro compañero Alvis Espinosa, que falleció en un intercambio de disparos entre 2 grupos que literalmente los dividió una calle con una iglesia al lado, genuinamente puede demarcar el nivel del tejido social, como se ha perdido en ciertas áreas del país, lo cual ha sido algo que no es culpa de una administración que a tan solo casi 2 años de comenzar se dio. Esto viene de hace muchos años y esta administración, por lo menos en la parte de la Policía Nacional y otros interlocutores en conjunto con el Ministerio de Seguridad, hemos logrado comenzar a hacer mucha más prevención dentro de estas áreas. Es correcto lo que mencionas, existían casi 4 lugares diferentes en el mismo sitio donde se estaban peleando espacios para tener esa operatividad de microtráfico y narcotráfico en el área, y asimismo esa agresividad de tener suficientes armas en sitios que las encontramos para poder ultimar personas de grupos alternos. Nuevamente,
La operatividad de la Policía Nacional ese día fue, aparte de marcar un momento muy complicado, que han sido 3 momentos complicados que yo en la administración he tenido, con 3 fallecimientos de la policía, de hermanos uniformados, que ha sido para nosotros muy difícil, muy complicado, y para la administración, por supuesto, perder a un hermano no es fácil. Sin embargo, es parte de la operatividad que nosotros tenemos que realizar y parte del riesgo que la Policía Nacional denota como Policía Nacional. Eso nos fortalece al final, nos hace más duros, nos blinda más como familia policial, y asimismo poder ejecutar cada vez más operativos más agresivos, buscar más información en calle, generar mucho más inteligencia respecto a estas situaciones, porque evidentemente a raíz de eso pues el área quedó bastante contenida por mucho tiempo, lo cual generó mucha información también de grupos y quienes estaban actuando y demás, lo cual nutre esa próxima operatividad de pandillas operativos antipandillas que vamos a tener. La Policía Nacional puede indagar por qué en lugares, por ejemplo, como el Chorrillo o en Alto Los Lagos, se da esto de casi de pandillas, que hay muchas pandillas en un mismo lugar. Bueno, comencemos con que cuando tú entregas unas unidades de viviendas a una misma persona en 7, 8 unidades, por ejemplo en Alto Los Lagos, para serte preciso, se pierde la esencia de un programa de vivienda como el que se entregó en Alto Los Lagos. Alto Los Lagos tiene, igual que en otros sitios, por ejemplo en Santiago hay un espacio muy parecido donde las viviendas deben ser entregadas a familias que vivan ahí, no familias que alquilen esos sitios. Entonces ya por ahí comenzamos mal, y eso son administraciones anteriores que se ha venido en un desgrane. A través de un apoyo con el Ministerio de Vivienda hemos hecho operaciones de verificación y censos en donde hemos dado con propiedades que tenían varias propiedades que tenían un solo dueño. Y de esta forma el mismo Ministerio de Vivienda, por ejemplo, pudo hacer correctivos y entregar la propiedad a las personas que estaban viviendo en la propiedad. Otra cosa que hemos hecho es verificaciones, por ejemplo, de otras etapas de Alto de los Lagos que cada vez más se acercan hacia las playas. Por supuesto, el control territorial dentro de la operatividad de los grupos delincuenciales es importante, y al estar cerca de estas playas, pues es un acceso rápido para la entrada de narcóticos, obviamente, y la operatividad criminal. Y asimismo hemos podido revisar junto al Ministerio de Vivienda esos perfiles de personas que aplican a estas residencias para poder que asimismo sean otorgadas a personas que realmente requieran vivir en este tipo de espacios, y que tengamos una sana convivencia para ir corrigiendo estos problemas que se veían viendo desde antes. Director, fuera de la provincia de Panamá y de Colón, ¿han podido identificar otros puntos críticos en el país? Por supuesto, la operatividad siendo efectiva de la Policía Nacional, por ejemplo, identificó en Farallón una operatividad importante donde se dio una desarticulación de un grupo criminal. Entendamos que hace unos meses hablamos de 180 grupos pandilleros que estaban manejándose, ese número ya bajó a 121. 59 grupos han sido desarticulados. No solamente ahí, por ejemplo en el área de Changuinola, también se desarticuló una operatividad importante que se dio cuando estuvimos en la operatividad de orden público, en donde pudimos dar con la captura de un grupo importante que también se dedicaba a traficar y hacer mucho microtráfico. Para nosotros, la operatividad no descansa. Hemos visto de que, por ejemplo, el narcótico que se trafica y que se contamina y que se exporta a través de contenedores aquí en Panamá, que viene de parte de países hermanos como Colombia y Ecuador, la moneda de cambio y de pago ahora es droga. Entonces, la operatividad de la policía apunta a operaciones constantes de microtráfico a fin de poder comenzar a cortar el oxígeno de estas operaciones. Hemos hecho operaciones de microtráfico importantes. Las últimas, por ejemplo, se han dado en Pacora, otras se dieron hacia el área de Chorrera, hacia el área de Arriján, en donde hemos podido dar con capturas en menos de una semana de casi 80 personas que han sido vinculadas directamente y que han sido parte de una operatividad donde se ha podido documentar compras controladas y una serie de cosas, estructurando muy fuerte el caso para que el Ministerio Público pueda terminar sus condenas, siendo efectiva la Policía Nacional en esa ejecución. En efecto, el tema, como les digo, de los homicidios, no podemos estadísticamente marcar por una semana o unos días o un lugar en particular y todo, no podemos generalizar la situación de homicidios en el país por un tema muy particular de una situación. Si vemos lo que pasó desde enero a la fecha, hemos sido efectivos dentro de la operatividad.
Lo cierto es que los grupos criminales o terminan muertos, o terminan presos, o todas las anteriores, como hemos visto. Entonces, es una situación que tenemos que controlar. No podemos generalizar que existe un tema criminal tan marcado de que el país está inundado en una situación incontrolable, porque no es el caso. En efecto, seguimos operando de forma efectiva para dar con estos pandilleros y poder dar con estos homicidas y poder sacarlos de circulación. No es fácil hacer operativos, los operativos a veces, las operaciones demoran hasta 9 meses. Por ejemplo, hace poco hicimos una denominada Courier, que desarticulamos hasta gente de Jamaica que estaba aquí en Panamá, y esa operatividad fue de 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos dotando de nuevos recursos, nos estamos dotando de más capacidades, estamos logrando una operatividad de ingreso de unidades a la Policía Nacional que ya poco a poco va nivelando la jubilación de los demás, cosa tal de que aspiramos a poder tener al final de esta gestión la necesidad del pie de fuerza que se requiere para el crecimiento del país como estamos teniéndolo. Porque ¿realmente es suficiente ese pie de fuerza? Ahorita no, y tenemos que dotarnos de elementos importantes como drones y otras cosas que vamos a tener pronto en licitaciones públicas. Pero nuestra aspiración y nuestros estudios han dado de que tenemos que requerir aproximadamente entre 5 y 6 mil unidades nuevas. No te cuento las jubiladas, porque jubilamos este año aproximadamente 2.000. Estos son los 2 años más críticos. 26 y 27 son las mayores jubilaciones que hay debido a la estructura que se generó en su momento de ingreso de las unidades policiales. Entonces, la administración arrancó con 257 unidades, 252 unidades como agentes, de ahí subió a 300, de ahí subió a 600, ahora estamos en casi 1.000. Entonces hemos visto cómo, por un lado, se ha generado una confianza mayor en la Policía Nacional para participar gente dentro de las filas de la Policía Nacional, y asimismo poder ir poco a poco nivelando la línea de crecimiento de la policía de forma responsable y sostenible para poder cubrir esas jubilaciones que se están yendo y tener el pie de fuerza que requerimos. ¿Cómo anda el interés de los jóvenes en formar parte de la policía? Creciente, te lo acabo de comentar, desde 200 en el 2024 ya estamos en el final, en lo que fue la promoción 103, estamos casi en 1.000. Entonces es importante porque podemos lograr conseguir más capacidades de operación. Muchas de las zonas donde vamos, la gente se queja de la cantidad de gente y unidades que hay en la Policía Nacional, que quieren más unidades. Obviamente, no todo puede ser que poner una unidad en cada plantel de escuela o cada lugar de médico, por ejemplo, como algunos quieren. Sin embargo, estamos cada vez más nutriéndonos para poder tener esa capacidad. ¿Usted considera qué zonas considera usted que se ha perdido el control? Que ustedes como Policía Nacional han perdido el control. Ninguna. ¿En ninguna? Ninguna. Nosotros somos efectivos en todas las zonas. Por supuesto tenemos retos en todas, y llámese en todas hasta las más tranquilas, porque puede ser que estemos en Los Santos, pero Los Santos nos genera una dinámica importante de desplazamientos muy largos, donde no hay ni siquiera a veces gasolineras en ciertos sitios para repostar, que trabajen por ejemplo con el chip que nosotros usamos para poder cargar gasolina. Entonces nos crea una dinámica de trabajo donde tenemos que tener un recurso allá de depósito de combustible y demás. Entonces, todas las zonas están controladas por la Policía Nacional. Van a haber zonas como las 5 zonas de impacto, que son las principales que tenemos, que son las que más nos están generando incidencia, en donde vamos a tener que trabajar sobre el tema porque se estructura más los grupos criminales. Hay otras zonas, por ejemplo, como lo fue Bocas del Toro. Recién entramos a la administración Isla Colón, generó una cantidad de situaciones negativas en el lado de turismo porque se había perdido un pie de fuerza importante. Ahora incluso incorporamos las unidades Lince en la Isla Colón, que no solamente prestan servicios a Isla Colón, prestan servicios a careneros y a bastimentos, y eso ha generado que ahorita en Isla Colón, por ejemplo, no exista ninguna novedad, no exista ninguna incidencia. Entonces, yo creo que si nos concentramos en lo negativo, siempre vamos a hablar mal. Tenemos que buscar también el macro completo como país. Hay áreas, por ejemplo, como Chiriquí, lo hablábamos hace poco en la asamblea, que estuvimos en una comisión bastante extensa y muy nutrida de comentarios que de modo hay que aceptar y hay que ser respetuoso, donde se pudo evidenciar que en efecto hay una
En un lugar como Chiriquí hay un poco más de hurto porque son casas que están más distantes, son casas algunas de fines de semana, en donde se pudo buscar la dinámica de poder fortalecer con más vehículos Chiriquí, pero asimismo entonces no le mando ciertos carros a otras. Entonces es una dinámica de ir alojando los recursos que tenemos para las zonas que requieren en el momento que lo requieren. Y hablando de recursos, ¿qué usted considera que le falta a la policía? ¿Leyes, presupuestos o una estrategia más sólida? Bueno, voy a ir respondiéndote. Nos hace falta, por supuesto, que más presupuesto. Sin plata no hay seguridad. Lo primero, necesitamos dotarnos de estructuras de, por ejemplo, vehículos. Teníamos una flota muy golpeada, había una flota alquilada que ahora la estamos nosotros adquiriendo vehículos donde estamos manteniéndolos en nuestros talleres, lo cual eso también ahorra una plata porque los vehículos de alquiler hacia el Estado generan un cobro de excedentes de millaje y nosotros, la verdad es que la policía le genera mucho millaje a los vehículos, aproximadamente 100.000 kilómetros por año. Entonces siempre había mucha plata en excedentes que se había que pagar y eso, por ejemplo, al adquirir vehículos podemos controlar eso y mitigarlo y así mismo hacerlo sostenido en el tiempo. ¿Qué más nos hace falta? Tecnología. Nos hace falta tener, por ejemplo, drones, las cámaras corporales. Hay leyes que han hecho, apelamos a estas buenas leyes, por ejemplo, iniciativas como el tema de los menores de edad. Hay temas que hay que actualizarnos. Lamentablemente, el crimen organizado ha reclutado menores de edad de 12 años que llevan hasta 4 asesinatos encima. Pero y estos muchachos que son el tesoro de la juventud, le cortan su infancia y ya son criminales. Y asimismo nosotros como Policía Nacional hemos apelado a que asimismo el delito sea contemplado en la pena sobre lo que cometieron del delito, sobre la severidad que hicieron, sobre la hazaña que cometieron. Creo que eso es importante y es como sociedad, a veces tenemos que tomar decisiones complicadas y toca ser enérgico en ese sentido para poder ejecutar un cambio. Ese cambio viene con prevención. No podemos nada más presentar una anuencia de una ley para poder golpear a un grupo de menores de edad que están reclutados por criminales en donde no existe una prevención que nosotros podamos, por ejemplo, en nuestro caso, y no voy a entrar en detalle de otros interlocutores que puedan también sumar, pero el caso de la Policía Nacional, siendo a través de su Dirección de Seguridad, de Participación Ciudadana, tenemos las clínicas, por ejemplo, de fútbol con un equipo importante, el Atlético Nacional, que ya incluso hemos exportado, ya tenemos un miembro del Atlético que fue exportado a Brasil, donde fue comprado por un equipo, lo cual genera una expectativa importante. Y asimismo las otras dinámicas como boxeo y también el tema de las bandas de música. Esa participación ciudadana desde que entramos se dividió lo que es la sección de participación ciudadana como un servicio y se dotó a la participación ciudadana de lo que requerían, vehículos, equipos de comunicación, personal. Y dentro de ese grupo, por ejemplo, están vecinos vigilantes, que lo que nos permite vecinos vigilantes tener un grupo de oídos nuevos, ojos nuevos, donde podemos compartir con una comunidad y está más presente. Y esa es la idea. Sobre el tema de la administración, como me preguntaste, del tema de estrategia, la Policía Nacional tiene claramente definido lo que tiene que hacer, que está sumado al Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad, y nosotros tenemos muy claro nuestra línea de tiempo de las ejecuciones que estamos haciendo. Por supuesto, quisiéramos que fuera de manera más inmediata, a veces no se puede hacer de manera más inmediata por falta de recursos, a veces no se puede hacer por falta de tiempo para terminar operativos concretos, porque de nada sirve que yo vaya a capturar a alguien y lo puedan soltar al ratito, por no tener una evidencia, no tener un caso tan suficientemente estructurado para poder que el Ministerio Público, siendo nosotros su brazo auxiliar, podamos de alguna forma entregarle un producto que ellos puedan ejecutar bien. Por lo cual, ese tema de falta de estrategia, la verdad es que lo tengo que negar. Nosotros tenemos la estrategia bien marcada y tenemos claramente cuáles son los objetivos que tenemos. Hay muchos retos, pero estamos siendo efectivos en la ejecución y estamos siendo efectivos con las capturas. Señor director, referente al tema de las medidas cautelares, recientemente se han dado muchas críticas porque hay quienes dicen que los jueces, ustedes hacen los operativos, van al CCPA, Sistema Penal Acusatorio, y mucha gente dice, bueno, es que los jueces, por ahí escuché a alguien decir que los jueces daban libre
a los cabecillas de pandilla o a los delincuentes. Pero por otra parte hay abogados que sostienen que lo que pasa es que muchas veces las investigaciones que se hacen son muy débiles, ¿no? Y entonces como que no logra, y parte de esas investigaciones, claro, incluye prácticamente a la DJ, que también que sabemos que hace investigaciones de campo, ¿no? En ese tipo de, para vincular a posibles delincuentes a un caso penal. En este caso, o sea, en cuanto a mí, ¿qué opinión usted tiene de la cuestión de las medidas cautelares? Mira, si una persona tiene una medida de detención y una condena, y la persona le cambia la medida cautelar a casa por cárcel, está condenado. O sea que el trabajo que la Policía Nacional hizo fue efectivo porque la condena se ejecutó y la persona fue detenida y estuvo en un penal. Hace poco hicimos un operativo junto al Ministerio Público de alrededor de varias diligencias que se dieron, en donde, por ejemplo, el resultado fue que 7 personas que están condenadas por temas de pandillerismo y homicidio no estaban en sus residencias donde tenían que estar como si fuera su domicilio de cárcel. 7. Sumado a eso, teníamos, no me acuerdo cuántos en particular, pero eran varios que incluso tenían armas de fuego, estaban en su residencia, tenían armas de fuego a nombre de otras personas, sean familiares y demás. Entonces, si tú tienes una medida por una condena en una casa y no estás en un penal y tienes un arma de fuego, eso es como si dentro de tu celda tuvieras un arma de fuego. Es básicamente. Entonces es muy debatible el tema de la crítica sobre los abogados. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero, soy administrador. Creo en todo el proceso legal que hay que dar. Creo en ese tema de la defensa de cada una de las personas. Pero si existe una condena de personas y que le han cambiado las medidas cautelares y han flexibilizado las medidas cautelares para obtenerlos en residencias o casas como domicilios, a nosotros como Policía Nacional, ¿qué pasa? Nos genera otra operatividad, porque no solamente tenemos que estar cuidando al resto de la gente, sino también cuidándolos a ellos, porque algunos son motivos de atentados, por ejemplo. Tenemos que estar llevando a las verificaciones de temas médicos, por ejemplo. Entonces, hay que ser consecuente con los delitos. Si tenemos un delito de pandillerismo y homicidio que se ha podido evidenciar, hay una condena, evidentemente nosotros apelamos a poder tener un mejor control dentro de un sistema, dentro del sistema penitenciario, que tener una medida más flexible como la casa por cárcel. Hay otro tema recurrente, cada vez que hay algún hecho violento, un homicidio, no solamente aquí en Panamá, sucede en Costa Rica, sucede en Guatemala y en otros países de la región, hasta en Colombia, porque la gente dice, bueno, hay que aplicar el método Bukele. ¿Usted qué opinión le merece? Mira, tengo amistad con el ministro de Seguridad de El Salvador, que también es director de la policía. Tenemos muchos amigos en común. Estuve en El Salvador hace poco, pude lograr hablar con él un poco. De hecho, por ejemplo, es un mix de cosas. Tenemos que aprender de las cosas positivas de ellos. Lo cierto es que tenemos nosotros ciertas condiciones que ellos no tienen en estos momentos por la situación de su tema, pero nosotros estamos siendo súper enérgicos con el tema. Mucho nos apoyó hace poco, por ejemplo, el tema de una anuencia que se dio de parte de la Corte Suprema de Justicia sobre Punta Coco. Y eso está evidenciado. Ese penal, por ejemplo, tiene una razón, tiene un propósito, y es poder controlar a criminales de alto perfil para poder que tengan una comunicación nula y estén totalmente apartados de otros. Asimismo, estamos trabajando junto al Ministerio de Gobierno para reforzar las zonas de máxima seguridad y extrema seguridad de lo que es el penal de La Joya, que por supuesto se ha perdido en el camino y tenemos que seguir trabajando, no solamente en nuestras unidades para poder cambiar y poder oxigenar, sino también asimismo exigir a los demás interlocutores que hagan un trabajo tan similar como el que estamos haciendo nosotros. El método que mencionas, Bukele, digamos, a ellos les está funcionando. Nosotros estamos haciendo el método Panamá a través del Plan Firmeza, aprobado por el Ministerio de Seguridad, en conjunto con el Ministro de Seguridad y el Presidente de la República, los cuales ambos tienen vasta experiencia en el tema de seguridad, en donde nos han dado la oportunidad, en mi caso, siendo director, poder ejecutar estas tareas y poder ser lo más efectivo. Hay países, para que tengas idea, que vienen a entrenarse aquí, por ejemplo, para capacidades como los lince. Y nosotros hemos entrenado países como Ecuador, Paraguay, en esas capacidades. Entonces,
Es de mucho prestigio decir que la Policía Nacional también entrena a otras policías. Es de mucha humildad de parte de la Policía Nacional también decir que nosotros no vamos a entrenar a otras policías que tienen algunos temas de perfeccionamiento en investigación judicial, en temas penitenciarios, como es el caso de Argentina, el tema de seguridad ciudadana, como es el caso de Brasil, y el tema de la operatividad, por ejemplo, de orden público y otras, como es el caso de Colombia. Entonces, todos estamos como región cada vez más blindándonos y siendo más parte, no teniendo fronteras. El crimen organizado ya generó un tema transnacional. Nosotros, a través de las direcciones de investigación judicial, la Dirección de Inteligencia y la Dirección Antidrogas, tenemos vasta comunicación con países como El Salvador, como República Dominicana, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, que estamos cada vez más trabajando en eso, Costa Rica y lo que es Ecuador y Perú, cada vez más, porque todo el delito se está enmarcando acá. Y Panamá termina siendo un punto de eje común en donde termina siendo una portería para los narcóticos que ahora están yendo hacia Europa. Ya reconocido por otros países europeos que nos han dado el espaldarazo y nos han dado ese apoyo también como Policía Nacional en esa lucha de la droga que se estaba de alguna forma comunicando hacia esa área del mundo, ¿no? Entonces, estamos cada vez más siendo más profesionales, que es lo que buscamos, siendo más efectivos, siguiendo nuestros planes de trabajo, siguiendo la operatividad, no descansando, metiendo esa milla extra, metiendo ese recurso extra a las unidades, que en algún momento han tenido que trabajar incluso sus vacaciones, incluso algunos días de franquicia, pero todo al final se puede ir regulando. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos una iniciativa de comprar vacaciones para reforzar estos 3 meses, y la idea de esa compra de vacaciones básicamente es poder lograr graduar a los agentes y ponerlos a trabajar para ir calzando la cantidad de pie de fuerza que necesitamos. Y eso es lo que estamos logrando. Esperamos que esto se pueda dar en los próximos meses, y asimismo de alguna forma agradecemos a la Asamblea que nos dio el voto de confianza en el traslado de partidas que se dio durante esta semana, lo cual se pudo evidenciar en los canales abiertos de la Asamblea, donde se logró que el grupo que estuvo colegiando ahí de honorables diputados pudo al 100% aprobar ese traslado de partidas. ¿Por qué entonces usted cree que la gente sigue sintiendo miedo? Por un lado, voy a ser un poco crítico, existe una desinformación marcada de medios digitales, existe también una marcada comunicación negativa de algunos medios que, por supuesto, van a mencionar lo negativo, pero, por ejemplo, logramos capturar al homicida de Chitré. Nadie lo mencionó. Nosotros lo sacamos en redes, pero nadie hizo eco. 6 personas, entre esos el homicida. Pero se logró dar con el 100%, y estamos de todas formas viendo si alguien más se me quedó por fuera para buscarlo. Pero no hacen eco de eso. Entonces, es importante apelar también a esa comunicación responsable de los medios y no quiero ser un crítico negativo, soy muy respetuoso de todos los medios de comunicación, pero la operatividad de la policía es efectiva, y también el círculo de nosotros no solamente es el homicidio, ahí comienza nuestro trabajo de un tema de criminalidad, pero termina cuando agarramos a la persona. Entonces es importante también darle la tranquilidad a la ciudadanía que estamos siendo efectivos, agarrando también a esa persona y sacándole de circulación para que no vuelva a cometer un delito, como fue, por ejemplo, el caso de Chitré. El tema de los menores de edad, digo que, bueno, pues, hay muchos menores involucrados en esto del tráfico de drogas, también de lo que es homicidio, y que se han encontrado con casos de un solo menor de edad y prácticamente lleva 3 o 4 muertos. Este tipo de menores de edad, ¿usted cree que, usted está de acuerdo con esto de que hay gente que pide que se les castigue como si fueran adultos? Mira, voy a distanciarme un poco de la respuesta sobre ese punto, porque siendo policía nosotros lo que queremos es buscar que el delito vaya cónsono con una condena. Si existe un delito de una persona que ha generado con mucha hazaña, donde pudieron ultimar a una persona y ese menor de edad, pues, sencillamente tiene una situación de riesgo social y demás, tenemos que trabajar en ver cómo podemos sacarlo, porque va a seguir siendo una opción para el grupo delincuencial poder llamarlo a que siga ejecutando, porque las medidas son flexibles en ese caso.
Nosotros trabajamos muy de la mano con la Fiscalía de Menores, somos muy cautos sobre el tema porque sabemos que tienen una connotación importante. Tenemos nuestra policía de menores también, que la utilizamos también en todo este tipo de situación negativa que pasa, cumpliendo con todos los protocolos y demás. Sin embargo, sí creemos de que existe una cabida para mejora de las leyes que están hoy por hoy, y asimismo apelamos que las iniciativas sean nutridas y sean cónsonas y presentadas también como lo presentó hace poco un diputado, que fue positivo, por supuesto. Y nosotros hemos participado de ese debate para poder asimismo cumplir con lo que nosotros consideramos que debe ser una ley actualizada a la situación que tenemos en estos días. Usted mencionaba que existe déficit en la unidad policial. Más o menos, ¿cuál es el total de la plantilla actual de la policía? Y también si de estos 1000 jóvenes que ingresan anualmente, si todos llegan a la graduación, o si esa cifra varía y por qué varía específicamente. Voy de la última a la primera. Usualmente siempre hay gente que se da de baja por el nivel de tareas que se ejecutan durante su entrenamiento. Como todo hay opción, nadie está obligado. Sí hay algo de baja, pero no es un porcentaje tan elevado, casi todos terminan. Más o menos, ¿cuántas serían las personas? Yo te puedo decir, en mi experiencia, lo que he estado aquí, no llega ni al 5% las bajas. Pueden ser que lleguen, pueden ser que en algún momento tuvimos alguna baja que llegó hasta el 15% de alguna situación, pero esto tiene también que ver que hemos mejorado la forma de educación. Ya somos un técnico en camino a ser universidad como Policía Nacional, lo cual para nosotros es sumamente importante. Ya con un título de la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio de Educación, que fue una instrucción del señor Ministro de Seguridad, lo cual fue súper positivo. Pero en efecto, siempre van a haber gente que se va a dar de baja, pero no es un número tan marcado dentro de la experiencia que hemos tenido y la que he tenido personalmente dentro de lo que tenemos hoy por hoy. Me preguntabas... La cifra total de la plantilla. La cifra total de la policía en miembros juramentados, que nuevamente son personas que se dedican, trabajan y ejecutan diariamente todas las tareas de manera excepcional, son alrededor de 18.000 unidades. Poco más, poco menos. Puede que me quede corto en un pedacito, pero entre jubilaciones creo que voy ahí. Y lo demás somos miembros no juramentados que, digamos, técnicos de enfermería que tenemos en las clínicas, administradores, contadores que trabajan en la Dirección de Investigación Judicial, y por ejemplo en mi caso como director, que tuve la oportunidad de ser director de la Policía siendo civil. Digamos, usted ya ha mencionado ciertos desafíos y cosas que tienen que afrontar, pero a usted como director de la policía, ¿qué es lo que más le preocupa actualmente con la situación que tenemos en Panamá? Yo te podría decir que el número uno son mis unidades. Para mí, cada vez que tenemos un operativo, yo voy, hablo y espero regresar y tener el mismo conteo de mis unidades, de mis muchachos que regresen a casa bien. Ese es mi mayor, mi mayor grado de ansiedad, es que los pelados regresen bien. Ahora, por supuesto, de ahí que sigue que seamos efectivos, que los operativos operativos excedan la cantidad de capturas que teníamos por la razón que sea, y así ser efectivos para el Ministerio Público, que pueda hacer las condenas que corresponden y todo el proceso que lleva, ¿no? Nosotros realmente como Policía Nacional somos efectivos rápido, tenemos la efectividad de las capturas y asimismo apoyamos al Ministerio Público, que tiene un largo camino después, que son las investigaciones que pueden demorar hasta años, como hemos visto, en donde nosotros les seguimos dando el apoyo mientras ellos lo requieran, para poder asimismo seguir operándoles sus carpetas y que tengan un producto más fuerte, ¿no? En cuanto a disminución de los delitos de homicidio, y disculpe que lo insista, ¿no? Yo sé que hay muchos delitos, pero usted sabe que... Lamentablemente lo malo lo dicen, lo bueno no lo dicen. Lo que más genera impacto en la misma sociedad son los homicidios. Es los homicidios, porque puede haber robos, pues, pero lo que más genera impacto. En cuanto al homicidio, la institución, su administración específicamente, se ha planteado algún tipo de meta para reducirlo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Bueno, la meta del año pasado se logró cumplir, que eran menos homicidios en cuanto a lo que eran delitos de impacto del año anterior. Este año, por ejemplo, mi meta, y es la que le comento a todo mi equipo, que la verdad es que
Es un equipo de lujo lo que tenemos en las direcciones dentro de la Policía Nacional, con personas bien sacrificadas a trabajo, es poder lograr en estos meses, con esta cantidad de personas que estamos incorporando y así mismo siendo más enérgicos, por ejemplo, en penales, en cárceles, en centros penitenciarios junto al Ministerio de Gobierno, lograr bajar la incidencia a lo que teníamos antes, que era menos 8%, menos 10%, es lo que quisiéramos, aspiraríamos. Por supuesto, vemos que esa situación es un reto cumplirlo, a pesar del trabajo excepcional que estamos haciendo por la cantidad de droga que estamos incautando. Porque tenemos, por ejemplo, en Colombia 3.000 toneladas métricas de droga que se están produciendo en este momento. Tenemos una agresiva necesidad, por ejemplo, en Estados Unidos de drogas sintéticas como el fentanilo. Estamos bloqueando con aduanas muchísimo los puertos para poder que los precursores no pasen y se puedan aquí mismo bloquear también. Genera otro reto, cómo tratar esos precursores, cómo devolverlos, a quién devolverlos para poder que se puedan ser eliminados. Entonces, nuestra intención como administración en la parte de homicidios, como bien lo mencionas, es poder llegar a estar por debajo de ese 10%. Es difícil lograrlo, por supuesto, pero no es imposible. Pero mucho va a depender del éxito de nuestras operaciones y también asimismo de lo que sigue después de un éxito de una operación que va a conllevar lo que hemos visto un alza, por ejemplo, en homicidios en el mes de abril. Hablando un poco de la parte interna, ¿ha habido alguna depuración, digamos, de unidades que se desvían del camino? Todos los días. Todos los días, y gracias a Dios son las mínimas unidades que son las que participan en hechos que no corresponden dentro de lo que es la estructura de la Policía Nacional y la honra de la Policía Nacional. No permitiremos que pocas unidades manchen el nombre de la policía y todos los días estamos haciendo depuraciones a través de la dirección, la DRP, que es donde nosotros logramos asimismo hacer el análisis, hacer la verificación de lo que pasó, porque muchas denuncias en algunos casos son denuncias para afectar a la unidad, para que no ascienda o que le pongan arrestos y se investiga. Otras sí han sido prosperadas. Por ejemplo, tuvimos el caso de una recién entré, tuvimos un caso de una unidad que tuvo una situación con una menor de edad, fue desvinculada. Tuvimos otra unidad que tuvo una situación con temas de narcóticos, fue desvinculada. Ese fue un caso en Guabalá que se le encontró una droga a esta unidad. Entonces, nosotros no vamos a permitir que manchen el nombre de todos por pocos. Lo hacemos todos los días. Yo recibo, a mí me llega mucha gente y me critica y me dice, no, que el policía me trató mal. Ahí está la DRP, vaya a poner la denuncia. Incomódese, vaya a poner la denuncia y vamos a investigar. Si esa unidad hizo un procedimiento mal, lo vamos a evidenciar y la unidad va a tener su respectivo sanción. Pero si no, entonces infundaste una mentira contra una unidad irresponsablemente, que ha pasado bastante también, y que también nosotros pues damos con esa revisión y podemos decir, esta unidad no tuvo que ver, pero hemos sido lo más balanceado posible. Al tener el director que es civil, en este caso, yo llegué sin conocer a nadie, yo no tenía ningún grupo. Entonces para mí ha sido bastante neutral el tema y ha sido bastante llevadero porque no me debo a nadie, me debo al trabajo, me debo a que la policía sea de honra y que no me digan que la policía es una policía corrupta, que no lo es. En ese sentido, mucha gente cuestiona si hay filtración del crimen organizado dentro de la institución y más o menos si ustedes han tenido algún caso de este tipo, ahora que están hablando de que depuran todo el tiempo. Yo te acabo de mencionar el caso de la unidad que fue con... Bueno, te puedo dar puntualmente ese caso. Te puedo decir que tenemos alrededor, si mal no recuerdo, son casi como 600 archivos que se están llevando a cabo de revisiones. Muy pocos de estos tienen que ver con infiltraciones, pero no escatimamos que, por supuesto, el crimen organizado ha permeado múltiples industrias. Llámese bancos, llámese otras industrias, para no mencionar una en puntual. Pero asimismo nosotros estamos expuestos también. Y por supuesto, estando expuestos, nosotros haremos las depuraciones que se requieren con la evidencia que tenemos para poder limpiar eso. Esto se hace todos los días. La Policía Nacional tiene sus departamentos de inteligencia, tiene departamentos de contrainteligencia, tiene toda la estructura para poder dar con esta situación. Por ejemplo, uno escucha en los barrios que dicen, no, pero es que cerca del lugar donde comúnmente se dan balaceras, hay un puesto o una estación policial y los policías parecieran que cubrieran más a los delincuentes que a la propia ciudadanía. Te pongo el caso, cuando tenemos algunos cuarteles que los hemos ido reduciendo,
porque hay cuarteles que no tenían ningún sentido de estar abiertos, porque al abrir un cuartel nosotros tenemos que disponer un grupo de unidades para que estén en la armería, en sala de guardia. Entonces, esas unidades no están en la calle. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Metiendo más unidades a la calle, reformulando la cantidad de cuarteles, verificando cuáles son los que tienen que estar y dónde, para saber qué recursos vamos a meter más en esa área. Entonces, no nos conviene estar abriendo muchos cuarteles porque entonces debo dejar muchas personas dentro de los cuarteles para que los cuiden. Y la intención de nosotros es que estén más en la calle. En efecto, va a haber algunos casos que tenemos que mejorar, donde se pueden dar un robo y que había un policía cerca. Esas son cosas que investigamos, porque nosotros también hacemos monitoreos de redes sociales y vemos quejas que están en las redes sociales, y asimismo me ha tocado yo mismo mandar a la RP, verifícame esto que pasó aquí, y se hace el caso para la persona porque hay una evidencia en las redes. Y es importante que la gente sepa que nosotros vamos a hacer lo más crítico posible para poder que esa persona haga su trabajo, porque para eso estamos aquí. Claro, mire, yo trabajo en las redes sociales de crítica, y nosotros pusimos la semana pasada, cuando conocíamos que usted venía, cuáles eran las preguntas más frecuentes o las preguntas que tenía la gente, el pueblo que nosotros nos ve de usted. O sea, ¿qué le podríamos decir? ¿Cuál usted cree que es la pregunta que más le haría un ciudadano común? De las que he visto, No, la que usted cree. la que yo creo que sí, la más común creo que es si tenemos un plan y tenemos un norte. Que creo que ya lo hemos podido dejar evidenciado con los éxitos de las operaciones, y bueno, derivado del éxito tenemos esta consecuencia en algunos casos del crimen organizado, que buscan espacios de capturas de líderes de pandillas y demás. Creo que he visto muchas preguntas, no he respondido ninguna hasta ahora, así que con mucho gusto, si tienes alguna te la puedo responder. Bueno, la principal pregunta que nos hacen en las redes sociales, si usted estaría dispuesto o si usted ha pensado en algún momento en renunciar. Bueno, te comienzo a elaborar un poco la respuesta a esa pregunta. Primero, el puesto de director de la Policía Nacional es uno de los puestos más complicados que hay en el gobierno. Creo que es uno de los más sacrificados y de uno de los que más se trabaja y más responsabilidades uno tiene de diversas cosas. Y más criticado también. Es el más criticado, lamentablemente siempre es más fácil decir lo malo que lo bueno. Por el otro lado, tenemos también de que al ser director de la policía estamos en el escrutinio público diariamente. Para ser director de la policía, por supuesto, tienes que tener una formación. Pero, por ejemplo, yo tengo una empresa de aviación en mi vida privada y yo no soy piloto. Yo tengo una empresa de seguros y yo tengo éxito también en esa empresa de seguros. Al entrar a la policía, lo primero que hice fue rodearme del mejor equipo que podía tener para poder así mismo tomar las mejores decisiones que se tenían que hacer. Entonces, como administrador de la Policía Nacional, me toca a mí rodearme de lo mejor que tengo para poder así mismo poder ejecutar. Tenemos personas súper preparadas en la Policía Nacional, y aquí lo que hace falta es el empeño y las ganas de seguir. Por supuesto, el crimen organizado cambia y es dinámico. Nosotros tenemos que ser también dinámicos. Yo creo que como director de la Policía Nacional siempre estaré agradecido al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Seguridad que me dieron la oportunidad de estar aquí como el líder de una de las posiciones más complicadas del país y de las de mayor responsabilidad. Sin embargo, sobre el tema si voy a renunciar o no, yo trabajaré hasta el último día que el señor Presidente de la República me requiera estar en el puesto, dando esa operatividad que requiere, ese balance, esa neutralidad a la Policía Nacional, y asimismo buscando que la ciudadanía, y entendiendo las necesidades de la ciudadanía, porque también soy un ciudadano en mi vida particular, lo fui por muchos años, viendo las necesidades que se acogen. Yo creo que aquí hay que hacer comunicaciones asertivas también de lo bueno, como lo hacen a lo malo. Me parece que la comunidad se merece también tener las cosas positivas que se están haciendo, y creo que tenemos que trabajar en eso y nosotros continuar con nuestra elaboración de los planes que tenemos, y asimismo seguir ampliando esa operatividad que la policía tiene. Por lo cual, lo que vine a hacer es trabajar y rodearme de las mejores personas, al igual que lo he hecho en mi vida privada, de poder rodearme de personas que de verdad aporten
no necesariamente yo siendo un piloto puedo manejar una aerolínea. Lo hemos hecho con éxito y somos líderes en la industria. Entonces, ese liderazgo se marca porque yo no lo estoy haciendo solo. Esto es una tarea conjunta de todos. Y todos los que me están acompañando están aportando esa solución y todos están con la misma genuina preocupación que yo como director de la Policía Nacional tengo para poder dar resultados con la operatividad. Creo que esa podría ser mi respuesta a esa pregunta, que creo que es la que más me han hecho. Sí, ¿verdad? ¿Cómo maneja esas críticas? Con mucha paciencia. ¿Le afectan personalmente? Bueno, por supuesto, siempre hay críticas que uno las ve y uno las acepta. Uno tiene familia también. Hay personas que son muy ofensivas. Yo procuro no entrar en un debate inerte con situaciones inertes de personas que quieran manejar una agenda inerte sobre cómo critican sin tener una base, y es muy fácil criticar una posición. Soy súper respetuoso de ministerios también que tienen mucha tarea también encima, pero creo que al final estamos haciendo la tarea. Yo no vine aquí a sentarme para que me pongan una estrellita en el calendario cada vez que hago algo bien. Yo vine aquí a trabajar, estoy haciendo un sacrificio personal, familiar, de industria, que creo que estoy haciendo algo por el país, como director de la Policía Nacional, como profesional, que hemos aportado mucho empleo a personas también en la vida privada y asimismo lograr dar ese aporte en la oportunidad que nos dieron. Para mí esto es una vivencia de vida que creo que es importante en este momento de mi vida, es un sacrificio importante, pero las críticas, digamos, se toman en cuenta siempre y se saca la que se quiere y la que no se quiere, pues se guarda y se deja ahí en un depósito ahí aparte. A 2 años, ¿cuál ha sido el mayor éxito de la Policía Nacional? Yo creo que el mayor éxito que hemos tenido primero ha sido animar a la Policía Nacional que cree en ella, que cree en ella misma. Cuando nosotros entramos a la Policía Nacional, la policía estaba bien deteriorada, porque no se le daba lugar, no se le daba a las clases, a gente no se le daba el lugar. Comenzamos a hacer correcciones de muchas cosas y creo que lo primero que te puedo decir es que darle ese lugar a la Policía Nacional, en mi calidad de ser un no uniformado que viene de la vida privada, puedo dar fe del trabajo, el sacrificio que la policía hace, corregir muchos temas de horarios, corregir temas de franquicias, corregir temas de vacaciones y sobre todo pues el siguiente creo que fue el acercamiento a grupos que hace mucho tiempo no se acercaba a la Policía Nacional. Hemos tenido un acercamiento importante hacia las áreas comarcales, hemos dado esa operatividad. Para ellos, por ejemplo, se les ha creado muchos caminos a lo interno que fueron utilizados por varias personas que incluso traficaban droga por esos caminos para evitar puestos de control que teníamos. Y al estar más participativos en estas comunidades de la comarca, hacia lo que es el área de Veraguas, hacia lo que es el área de Bocas del Toro y Chiriquí, hemos logrado tener un acercamiento y tener una paz social que creo que se requería por mucho tiempo y hacía falta darles el lugar a cada uno dentro del país y sobre todo que supieran que son tan importantes también como los demás. Para nosotros trabajar con esas comunidades, llegar con la participación ciudadana, llegar a ver los niños, la verdad es que esos son de los momentos más especiales que uno tiene porque de verdad uno se conecta y sí he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ver lugares que jamás pensé que iba a llegar y hemos logrado poder penetrar en esas comunidades para poder hacer la mejora, siguiendo nuevamente el plan Firmeza del Ministerio de Seguridad a través de estas ollas populares y otras actividades. En ese aspecto humano, ¿cómo se ha reforzado el tema de salud mental dentro de las unidades, tomando en cuenta que años atrás, por ejemplo, se decía mucho el tema de, o había casos en los que las unidades utilizaban el armamento para cometer actos de suicidio o homicidios de sus parejas? ¿Cómo se ha reforzado esa parte y también tomando en cuenta que ellos están viendo muchas situaciones difíciles diariamente? Mira, lo primero es que hemos estado trabajando mucho con el tema de bienestar policial, hemos estado trabajando mucho en docencia, en clínicas, hemos también hecho nuevos espacios tipo educativos para poder que podamos también ser más asertivos, por ejemplo, con familias que tienen condiciones con hijos que tienen condiciones, por ejemplo, especiales. Y sobre todo creo que lo más importante es que desde el año pasado hemos logrado la confianza de todas las unidades en las franquicias y asimismo en las vacaciones. Recién entré, me recuerdo, tuve la primera semana una situación con una unidad
que cuando salgo veo a los muchachos que estaban desorientados y yo le digo, pero ustedes no se van de vacaciones, no se van de franquicia, y me dicen, es que teníamos 3 meses no salir del cuartel. Entonces, eso no va a ser permitido en esta administración, eso no va a ser tolerado. Nosotros necesitamos que la gente vaya a ver a su familia, participen en familia, se oxigenen en familia, para que cuando regresen puedan operar. Ya es suficientemente complicada la operatividad de la Policía Nacional para poder entonces agregarle el estrés de no ver a sus hijos, no ver a su familia, no poder convivir. Entonces, incluso, por ejemplo, los puestos remunerados los hemos regulado para poder que no trabajen los días completos de franquicia, sino unos días dentro de la franquicia para que se puedan ir de todas formas a oxigenar. Hemos logrado también acomodar mucho a las unidades dependiendo si algunos viven en la comarca cerca de Veraguas para poder que puedan tener una accesibilidad más cerca de sus residencias. Por supuesto es difícil tener una planilla de 18.000 personas y tener que complacer a todos, que ojalá se pudiera hacer, pero estamos trabajando en lo que podemos para poder acercarlos más y que tengan esa sana convivencia. ¿Los HP existen? ¿Los HP? ¿Humildad y Pureza? Sí, el grupo organizado Humildad y Pureza, sí. Sí existen. Actualmente, ¿cuál es la pandilla más peligrosa? Para nosotros todas, tenemos que trabajar con todas. No hay una en particular, por supuesto hay algunas que demarcan más agresividad por espacio, por utilizar rutas o por utilizar espacios de almacenamiento o por utilizar costas que generan más operatividad. Y al final, para entender un poco el flagelo, tenemos 8 estructuras principales, una de esas es la que menciona la señorita periodista, y de ahí tenemos entonces los grupos pandilleriles, que son los 121 que sirven a estas 8 principales. Entonces, en eso estamos trabajando. Muchas de esas 8 o los líderes ya están detenidos con condenas, otros estamos con órdenes de captura y otros estamos pues en documentación de estructuración de casos a través de la Dirección de Investigación Judicial, Inteligencia y Antidrogas en conjunto con el Ministerio Público para poder avanzar en esa operatividad. Cuando usted habla de estructuras principales, se refiere a pandillas como a bandas, como Calor, Bagdad. Esos, digamos, son los grupos principales. De ahí entonces se derivan los grupos pandilleriles que sirven esos grupos y copian con esos grupos, ya sea que efectúan homicidios, efectúan contaminación de contenedores o ese tipo de cosas. Pero las principales estructuras, muchos de ellos ya están en los penales y de hecho al generar, por ejemplo, el tema de Punta Cocos cada vez más estricto, lo que hace es que se comienza a generar una necesidad de que otro ocupe el puesto del líder. Entonces eso genera y deriva esa pelea por ese espacio de varios que quieren ser líderes de esa pandilla, que entonces nos vuelve a generar la operatividad de buscar a esas personas y poder sacarlas de circulación. ¿Cómo anda la colaboración de la gente, tomando en cuenta que habitualmente nos quejamos de los retenes, cuando nos piden la cédula y demás? Mira, el tema de los puestos de control siempre es un debate. Cuando entramos a la administración, digamos, el presidente tiene una marcada instrucción de evitar lo más que se pueda los puntos de control, y asimismo nosotros generamos o puntos de observación o puntos de control para evitar la incomodidad, pero muchas veces los puntos de control se ponen por la necesidad operativa o por alguna alerta que tengamos de inteligencia de que puede pasar alguien por ahí o una droga por ahí, o que van a ultimar a alguien por esa área. Entonces eso tiene un sentido y un propósito. Hay áreas, por ejemplo, en Colón y otras áreas que tenemos puntos de control que incomodan mucho, yo sé, y les pido disculpas a toda la ciudadanía por esa incomodidad, pero es parte de la operatividad. Hay puntos de control que hemos quitado que la misma comunidad nos pide de vuelta que los pongamos. En Colón, San Miguelito, en Don Bosco, son lugares que nos han pedido de vuelta que pongamos el punto de control. ¿Hay algún protocolo para cuando van a hacer esos puntos de control? Claro que sí, nada se hace improvisado. Hay una verificación, hay una cantidad de vehículos que pasan por ciertas áreas, hay de repente también información de inteligencia que tenemos obtenidas en la calle, que puede pasar alguna situación negativa en algún sitio y ahí se pone entonces el punto de control. Hay lugares que se ponen puntos de observación para poder hacer verificaciones y más adelante se va a poner un punto de control. Y esa es una dinámica constante y cambiante de todas las zonas. Tenemos 20 zonas en la policía a nivel nacional, que tenemos que estar atendiendo las 20 zonas como director general junto a mi equipo para poder dar con la mejor operatividad posible. Hay una de las críticas principales que se menciona siempre
es porque si ustedes ya conocen a los líderes de los grupos, ¿por qué no hay capturas? Bueno, muchos de ellos están capturados ya. Ahora tenemos que trabajar en cortar las comunicaciones, en cortar ese tema de que se puedan dar instrucciones desde penales y demás. Sabemos quiénes son, algunos incluso están dentro de investigaciones que tenemos que todavía seguir elaborando, porque no es la idea nada más ir a buscar a uno, la idea es poder desarticular, como ya lo hemos hecho, 59 grupos pandilleriles, la idea es desarticular estos grupos de forma completa e íntegra. A veces no se puede y se hacen desarticulaciones puntuales, pero sí, a pesar de que sabemos y tenemos una línea de ruta, tenemos que ser consecuentes para podernos seguir responsables en comenzar a hacer operativos donde la captura caiga en una liberación de la persona por no tener un caso concreto y fuerte. Señor director, aquí en Panamá se tiende mucho a comparar siempre el periodo de la dictadura con el periodo después de la democracia. Mucha gente siente, y lo digo porque tengo ya 25 años de periodista, ¿no? Y aquí, en este medio, pero mucha gente, la opinión que yo veo que siente la gente es que todo a partir del 90, la violencia de este país ha ido recrudeciendo, ha ido aumentando, ha ido empeorando. Entonces mucha gente siempre añora esa parte de la época de la dictadura militar, donde si bien es cierto, había una dictadura, la gente dice, pero no había tanta violencia. No sé si usted en algún momento con su equipo ha evaluado ¿cuál es la diferencia entre ese momento y ahora? Porque, y disculpe, hay otra cuestión, mucha gente decía, es que en aquel momento de la dictadura militar estaba el cartel de Medellín, el cartel de Cali, todos estos carteles estaban en su apogeo, y nunca esa violencia que había en Colombia se traspasó así hacia Panamá directamente. Mira, viví la dictadura, yo tengo 47 años, o sea que parte de mi infancia la viví, y te puedo decir que primero, en la dictadura no habían derechos humanos como los hay ahora. Eso es lo primero. Por supuesto que eso nos limita. No había un sistema penal acusatorio como el que tenemos ahora. No habían atajos legales como los que tenemos ahora, con una cantidad de abogados que evidentemente trabajan para el crimen organizado también algunos. Y esa es una crítica bastante fuerte que estoy haciendo, que seguramente será criticada más adelante, pero es la realidad y hay que decirlo. Entonces, no podemos comparar la dictadura sin derechos humanos con evidencia de que algunos colegiaban con estos grupos que mencionabas, porque entonces nos volvemos un narcoestado. Y nosotros no somos un narcoestado. Aquí estamos peleando contra precisamente las estructuras criminales que tienen que ver con el trasiego de drogas, que tienen que ver con homicidios, que eso puntualmente en el pasado quizás no se veía por una situación totalmente ajena a la que estamos viviendo hoy por hoy. Y puntualmente te hablo, no había derechos humanos. Había un control absoluto de la narrativa de comunicaciones. Y así te puedo seguir listando una cantidad de cosas. Entonces, comparar lo que es la dictadura que mucha gente sufrió contra lo que tenemos hoy, en efecto creo que estamos mucho mejor hoy que antes. Y te lo digo porque la viví. Y creo, adicional, que sí tenemos que seguir trabajando como comunidad. Aquí lo que nosotros apelamos como Policía Nacional es que las comunidades sean parte de la solución, que las comunidades cada vez más están subiendo las denuncias, que utilicen los canales como Crime Stopper y otros para poder, de una forma controlada, neutral, confidencial, puedan decir qué está pasando en sus comunidades, que nos permitan generar mayor información a nosotros para poder nosotros poder trabajar más, ser más exitosos lo que ya somos. Eso es lo que nosotros apelamos de la comunidad, que se peguen a la solución, porque este trabajo de la Policía Nacional no lo podemos hacer solo. Eso lo hemos venido repitiendo en muchas entrevistas donde nosotros necesitamos que esto sea un conjunto de soluciones. Creo que la que tenemos inmediata es una solución que la comunidad también la tiene y tiene que participar. No creas, mira, yo te puedo poner el caso de la comunidad de Río Abajo, la 11:30. Luego que nosotros entramos a esta comunidad, el año pasado que hicimos un operativo que capturamos, creo que fueron más o menos 19 personas en ese sitio, entramos con prevención y comenzamos a sacar los muchachos, los peladitos que estaban ahí.
esos tesoros que estaban ahí de la juventud, sacándolos, para llevarlos a clínicas, jugar fútbol y lo demás. Eso dio resultado. Pero de vuelta se contaminó porque el crimen organizado busca cómo permear nuevamente y tuvimos de vuelta que operar. Y ahora estamos siendo más agresivos aún para poder darle ese apoyo a esas familias, en cortar eso, en cortar el crimen que no reclute a los menores de edad. Entonces, el hecho que podamos compararnos con otras condiciones, como lo mencionabas en El Salvador, como lo mencionas con lo que fue la época militar, creo que no es justa en lo que hemos logrado como país hasta ahora. Creo que nosotros nos debemos a poder hacer más, creo que nos debemos aportar y creo que la comunidad también debe ser parte de la solución que requerimos como atacar este flagelo de la criminalidad que hay. Mira, yo entiendo que la comunidad esté cansada que yo diga de que las estadísticas y el crimen organizado, pero ¿de qué manera podemos mejorar? Súmense a la solución, comencemos a evidenciar más los casos, sean parte de esa generación de información que nosotros requerimos. Pero usted no cree que la desconfianza de la ciudadanía apoyar sea porque no sienten que la policía los cuida y los apoya, porque tal vez están sí los allanamientos, pero ellos ven que algunas personas van, realizan los allanamientos y no sucede más nada. Entonces, ¿cómo yo puedo tal vez denunciar lo que yo conozco que sucede en mi comunidad si la institución que tiene que protegerme no me brinda esa protección en algunos casos? Creo que en tu pregunta hay dos cosas que es importante elaborar. Uno, nosotros sí protegemos. Nosotros vamos y buscamos a las personas y somos sumamente efectivos en dar con capturas. Eso lo hemos evidenciado. Pero no hacemos esa captura si no tenemos una denuncia. Las denuncias desde que entramos a la administración han crecido, lo cual es evidencia de que la gente tiene un poco más de confianza en el sistema. Tenemos que seguir trabajando en lo que sigue, porque nosotros hacemos el trabajo de forma efectiva, rápida y concreta de dar con capturas. Sigue entonces el siguiente proceso, que es el proceso de la condena. Entonces, como sociedad tenemos que ser consecuentes. Como sociedad, por ejemplo, tenemos que ser consecuentes en procurar no trabajar con el crimen organizado, en no vender ese cemento que va a contaminar un contenedor falso donde la droga se quedó, en no vender esas tablas de madera que seguramente se evidencian porque no es normal que alguien compre tantas tablas de madera y las manda a cortar de un tamaño para poder decir como sociedad, bueno, es que el negocio está creciendo, pero es que el negocio no está creciendo, estás contaminando el país. Entonces es un tema que hay que trabajar también en sociedad. Pero la sociedad sí está tomando más confianza en la policía. Dos muestras y te lo pongo como ejemplo. Uno, más anuencia de denuncias y más crecimiento del pie de fuerza. Eso significa que están confiando en la policía. Creo que esa es mi muestra evidente de que la policía está actuando, pero tenemos que ser también correctos, como digo, y ser correctos como los medios de comunicación, y no voy a hablar ninguno en puntual, pero medios digitales a veces desinforman. Por ejemplo, el día de ayer, lamentablemente, tuvimos el fallecimiento de una fiscal con la que habíamos trabajado, con la que el Ministerio Público hoy llora a una unidad de ellos, y ya las redes sociales de algunas redes digitales estaban diciendo que el que lo había ultimado era policía. Entonces, de alguna forma meten a la policía en un problema que no es de nosotros. Entonces, hay que ser correctos, no hay que desinformar. Entonces, muchos medios irresponsables comienzan a desinformar cosas y nosotros vamos a aceptar siempre la crítica, porque es muy buena. La crítica nos hace ser mejor, pero no podemos tampoco aceptar medios de comunicación que irresponsablemente lo que buscan es una desestabilización del gobierno a través de la seguridad, diciendo que es que una situación falsa, que eso lo hemos venido viendo desde que inició la gestión. Entonces hay que ser correctos también como comunidad y sociedad. Usted mencionaba el tema de las medidas cautelares y creo que eso ha sido recurrente en esta semana, tanto usted como el ministro de Seguridad lo han mencionado en reiteradas ocasiones. Ya se han reunido con personal de la Corte Suprema de Justicia para hablar sobre este tema y exactamente qué se puede hacer. Sabemos que es algo independiente, es un poder aparte y ellos pueden tomar sus decisiones, pero también qué se está haciendo para trabajar de forma conjunta en el tema de la seguridad en el país. Mira, nosotros como Policía Nacional tenemos una excelente comunicación con muchos interlocutores. Nosotros somos muy respetuosos del órgano judicial
Asimismo sabemos que están logrando hacer cambios también importantes dentro del órgano judicial y asimismo a través del Ministerio de Seguridad o el Ministerio Público son los brazos donde nosotros nos apoyamos para poder generar estas comunicaciones. No ser una comunicación crítica, sino ser una comunicación constructiva, porque es una preocupación genuina. Y quizás siendo un órgano del Estado tan grande, también tienen los retos que tenemos nosotros como Policía Nacional, con un nutrido número de participantes dentro de estos órganos y asimismo con un control que tienen que tener como lo tenemos que tener nosotros. Nuevamente, tenemos una cabida de mejora siempre. Siempre va a haber cómo mejorar. Tenemos que aceptarlo, ejecutarlo. Nosotros sí hemos logrado a través del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público, abordar estas situaciones con lo que es el órgano judicial de una forma muy respetuosa con ellos y poder exteriorizar la preocupación que tenemos a través de los canales correctos. Voy a hacer una última pregunta, ¿no? Usted porque ya tienen aquí data como para varias. Estamos abusando de su tiempo, siempre estamos abusando, pero bueno. Usted habló que había su objetivo, su ideal era por debajo, reducir la tasa de homicidio por debajo del 10%. Es lo que aspiro. ¿En cuánto? Actualmente tenemos una incidencia arriba del 6.3%. Actualmente, cuando fue lo que fue marzo, a mediados teníamos menos 10%, menos 11%. Entonces quizás 10% es un número bien agresivo, yo creo que vamos a terminar en un número alrededor de 5%, 6% en negativo, es lo que aspiramos, ese es el número real que pasó el año pasado de alguna forma y creemos que vamos a lograrlo conseguir este año con las iniciativas y con las dinámicas que estamos y sobre todo con el apoyo del señor Ministro de Seguridad, el señor Presidente de la República en lo que estamos haciendo como operatividad. Y asimismo, sobre todo, que es lo más importante, en el desarrollo operativo y en el sacrificio que todas las unidades están dando cada vez que se les llama para trabajar, para que sacrifiquen un día de franquicia, para que sacrifiquen un poco vacaciones, que sencillamente no hay un cuestionamiento. Las unidades, por supuesto, algunas van a criticarlo, lo cual se respeta, pero al final todo el mundo viene a trabajar y desarrolla la tarea, que eso es muy loable de lo que es la Policía Nacional. Listo. Fuera de cámara.